Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí andamos otra vez después de no sé si un mes o ya no me acuerdo cuánto tiempo que no podía hablar. Y bueno, todavía me lastimo un poquito la garganta, pero aún así ya gracias a Dios estoy aquí. Y bueno, quiero compartir con ustedes hoy un tema. Le he titulado No más paracetamol. Y bueno, ahorita usted va a saber la razón de por qué le puse ese título, No más paracetamol. Como sabemos, el paracetamol es un medicamento, un analgésico que nos ayuda a combatir el dolor. También cuando se tiene fiebre, pues ayuda a disminuir o quitar la fiebre. El asunto es que si usted se parece poquito a mí, de repente nos automedicamos, ¿verdad? Nos duele la cabeza, nos duele, no sé, la riuma o yo qué sé. Y usted o yo nos tomamos esos paracetamoles pues, para que se nos quite el dolorcito. Ahora, si es un dolor, no sé, una jaqueca, porque quizás está muy estresado, quizás está, no sé, el calor lo agobió, está bien, se toma usted su paracetamol y se le quita. Pero hay un peligro con andar autorrecetándonos. Que si usted trae un problema más serio y usted se toma su paracetamol, usted está disfrazando el problema y se va a meter en más problemas. Esto me pasó un poquito con la voz, porque pues ya traía molestias desde hace mucho tiempo y casi siempre cuando terminaba de predicar pues terminaba con dolor y pues me tomaba un paracetamol o a veces ibuprofeno y me calmaba y yo así seguía pensando que pues no pasa nada. Hasta que, bueno, hablé con el médico porque me dijo, oye, es que no es normal. Y bueno, para no hacer el cuento largo, me dijo, no estés tomándote paracetamol porque si traes algo serio, esto nos lo está disfrazando. Entonces nosotros hacemos eso. Ahora, el asunto aquí con el paracetamol yo lo estoy equiparando con la situación mundial. Aquí no es que haya una enfermedad, bueno, estamos hablando de una pandemia, pero eso no es el asunto. El asunto es que hay una enfermedad llamada maldad, pero esta no la curan los seres humanos. Dios es el único que trata con la maldad del mundo. Y bueno, créame que Él no nos da un paracetamol, ¿verdad? Él no nomás calma ahí por encimita las cosas. Cuando Él quiere tratar con la maldad del ser humano, Él lo que hace es enviar juicios. A la mayoría de nosotros no nos gusta esa palabra, pero créame que en la Biblia se habla mucho más de juicio de lo que nos gustaría. Ahora, los juicios son parte del actuar de Dios porque Él es justo. Los juicios son una aplicación de su justicia. Si Dios no fuera justo, Él no usaba la justicia y no aplicaba los juicios. Pero como Él es un Dios justo, perfectamente justo, entonces Él cuando lo considera necesario, digámoslo así, Él envía juicio con el único objetivo de sanar, corregir o restaurar las cosas. En la Biblia hay cantidad de juicios. Si usted ha leído la Biblia, usted pronto se va a dar cuenta que en más de una ocasión se habla de juicio. Ahora, hay algo que, porque he estado leyendo Génesis, hay algo que a mí me empezó a llamar la atención eh, y es importante que usted y yo lo sepamos o lo recordemos. En la Biblia menciona que la maldad genera un clamor. Eh, Este clamor, no sé, no explica detalles, pero ahorita le voy a leer algunos versículos. Dice que cuando hay maldad, esto como que sube a la presencia del Señor y es como si llenara un, no sé, yo me imagino un recipiente. De tal manera que este clamor, ¿verdad? Va subiendo, 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 subiendo. Y también la Biblia nos da a entender que hay como un límite, como un colmo. Es decir, llega el momento en donde ese recipiente que yo me imagino se llena y es entonces cuando Dios actúa. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:4 habla de una mujer que está vestida de púrpura y dice que tiene en la mano un cáliz de oro y en este cáliz está lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea, es lo que yo le decía. Un cáliz de oro lleno de maldad. Ahora, la escritura da a entender, ¿verdad? Que por ejemplo, en Génesis, cuando Caín mata a Abel,
Dios escucha el clamor de la sangre, así dice la Biblia. Dice, el clamor de la sangre de Abel ha llegado a mí. Esto nos enseña entonces que la sangre de los inocentes genera un clamor. Y bueno, y leyendo ahí en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 18, este sí lo quisiera leer. Aquí hice un poquito de aire, pero me gusta estar grabando aquí. En Génesis capítulo 18, está hablando, ¿verdad?, de Dios con Abraham. Y aquí en el versículo 20 le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Fíjese, el clamor. ¿Quién clamaba o qué clamaba? La misma maldad. Dice, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Es aquí donde nos da a entender un poquito como que hay un límite. Es decir, si esto está llegando al límite, voy a tener que actuar. Y como usted y yo sabemos, Sodoma y Gomorra fue destruida. Hay un pasaje donde Abraham tiene el encuentro con Dios, que son tres personajes, ¿verdad? Y obviamente es Dios con unos ángeles. Y bueno, obviamente visitan Sodoma y Gomorra y se dan cuenta efectivamente que la maldad es demasiada y entonces envía a Dios un juicio. Entonces, yo sí quisiera que meditáramos en esto. Por un lado, a mí me gusta que esto se pone en las redes sociales, en YouTube y se comparte, no sé ni cuánta gente vea o escuche esto. Pero si usted me está escuchando y a lo mejor usted no es cristiano, usted no cree en Dios, yo quiero animarle de veras a que piense en esto. La maldad genera un clamor. Y es tiempo que tomemos muy en serio lo que sucede a nivel mundo. Los juicios sobre la humanidad, aunque llevan amargura, su objetivo es la sanidad. Excepto un juicio, que será el juicio final, para los que no se encuentren en el libro de la vida, ese juicio será para perdición eterna. Pero si usted está vivo y usted me está escuchando, usted mientras viva puede reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, para que el día que usted muera y se enfrente a su propio juicio, usted no tenga que pasar la eternidad lejos de Dios. Pero los juicios que Dios envía a la tierra, ¿verdad?, requiere que usted y yo estemos conscientes de ello. Yo le puse nomás paracetamol a esto porque yo me he dado cuenta que nosotros queremos, como dice por ahí la gente, querer tapar el sol con un dedo. La maldad es demasiada y queremos usar cosas para mitigarla. ¿Cómo qué? Como frases bonitas, frases positivas. Esto es un paracetamol. Y es el tiempo ahorita de no más paracetamol, sino de que realmente tomemos muy en serio lo que está pasando. Y esas han sido mis oraciones estos días. Señor, ayúdanos a reaccionar correctamente durante este tiempo. Ahora, yo no sé si esto que está pasando de la pandemia realmente sea un juicio. Yo como que me imagino que algo hay de eso. A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero una cosa sí le digo, si esto no es un juicio de Dios, por lo menos es un buen ensayo, porque esto está sacudiendo al mundo entero. Nuestra nación mexicana quizás no está todavía padeciendo al nivel de otras naciones como lo es España o como lo es Italia u otros lugares. Yo tengo contacto con amigos que viven en España y ellos me cuentan cómo están las cosas. Y bueno, y las noticias lo dicen. Quizás por eso nosotros todavía no creamos esa total conciencia. Porque si esto sucede aquí en México, como ha sucedido en otros lados, donde hasta la gente muerta la dejan en la calle, créame, si nosotros llegamos a ese punto, de verdad vamos a ser en serio muy, pero muy sacudidos. Y entonces quizás realmente pensemos que esto es un juicio. Usted tome su creencia al respecto. Pero yo sí quisiera que por lo menos pensáramos, si esto es un juicio, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? Tapar el dedo con un sol no podemos. Tomar paracetamol, eso no ayuda.
Tenemos que enfrentar esto de la manera correcta. Ahora, yo quise tomar como ejemplo, digámoslo así, uno de los juicios más tremendos que están en la Biblia, que es precisamente el exilio o el cautiverio babilónico. Esta es una historia pues muy larga porque abarca varios libros de la Biblia, pero se voy a tratar de resumir. Después de que Salomón muere, bueno, ya con Salomón empiezan los problemas porque él comienza a pecar, él comienza a desviarse, él comienza a adorar otros dioses, a ídolos, incluso pues a pecar. El punto es que después de que él muere, el reino de Israel se divide en dos. Se conoce como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte eran 10 de las 12 tribus y el reino del sur eran 2 tribus. Y ahí pues cada uno pone su rey. Y entonces usted en los libros de Reyes y Crónicas usted va a encontrar el rey de Israel, el rey de Judá. El rey de Israel era el reino del norte, el rey de Judá o el reino de Judá era el reino del sur. Pero es muy común una frase en estos libros de Primera y Segunda de Reyes. Y esta frase es que los reyes de Israel y de Judá hacían lo malo delante de Dios. No todos, pero muchos, una gran parte de ellos hacían lo malo delante de Dios. Y usted va a leer esa frase vez tras vez, tras vez, tras vez. El punto es que todo esto llega al colmo, como yo le hablaba hace rato. La maldad comienza a subir, se va llenando ese como recipiente imaginario, ¿verdad? Y Dios envía advertencia tras advertencia, profeta tras profeta, para decirle a la gente que se regrese a Dios, que se vuelva al Señor, que se arrepientan, y no lo escuchan. El punto es que llega el tiempo donde Dios tiene que enviar juicio. Ahora, permítame tantito. Dios comienza enviando su juicio con el reino del norte. Y envía gente, ¿verdad?, que se lleva cautivos. Y el reino del sur se da obviamente cuenta de esto. Y el punto aquí muy triste es que no aprenden la lección. Como lo decimos aquí, no experimentaron en cabeza ajena. Vieron lo que hizo Dios con las tribus del norte. Y es terrible, ¿eh? Si usted leyera toda la historia, es terrible. Simplemente lea, no sé, el libro de Lamentaciones. Y el reino del sur no aprende la lección. Nosotros estamos escuchando cosas que suceden en otros lados. Y yo la verdad digo, Dios, somos tan necios que no aprendemos la lección. Se supone que ahorita tendremos que mantener distancias. Y yo ahorita que venía en mi coche bien cerradito con mi cubrebocas y todo este relajo, yo veía gente en las paradas del camión sentados, 10 personas esperando un camión. ¿Cuál sana distancia? Cero. Pero bueno, el punto aquí es que nosotros tenemos que prestar oídos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y realmente reflexionar. Porque aquí el reino del sur no aprendió, ¿verdad?, cómo lo que hizo Dios con el reino del norte. Y el punto es que, bueno, a final de cuentas, todo Israel, las 12 tribus son llevadas cautivas a Babilonia. Y de maneras terribles. Nabucodonosor con todo su ejército destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén, las murallas, el templo de Salomón, las casas, todo lo quemaron. A la gente la mataron, estrellaban a los niños en las rocas, a las mujeres embarazadas les abrían los vientres, o sea, cosas espantosas. Y son llevados cautivos. Entonces yo tomé este ejemplo de un juicio y de esto vemos que hay gente que sí sabe o sí supo cómo actuar en medio de un juicio. Y eso es a lo que me quiero enfocar. Y una de estas personas que supo cómo actuar en medio de un juicio fue Daniel. Daniel el profeta, siendo un jovencito, probablemente un adolescente, fue llevado cautivo. Él básicamente toda su vida la pasó en Babilonia. La mayor parte de su vida la pasó en Babilonia. Él vivió los 70 años, imagínense, 70 años cautivos. Pero Daniel hizo por lo menos dos cosas, que es las que quiero enfocarme.
Porque Daniel no se tomó un paracetamol, Daniel no hizo declaraciones positivas, Daniel no hizo nada más como, Dios nos va a ayudar y nos va a sacar de esto, levanten el ánimo. No, es mucho más que eso, es mucho más que solo decir, Dios es bueno y nos va a ayudar. Sí es bueno y sí nos va a ayudar, pero hay cosas que tenemos que hacer, no solamente mirar las cosas por encimita y estar enviando, ¿verdad?, fotografías con un versículo bonito que me anime. Eso es paracetamol, señores, con algo mucho más serio. Ahora, ¿qué hizo Daniel? ¿Cómo actuar en medio de un juicio? Bueno, Daniel hizo hizo obviamente muchas cosas, pero yo lo resumo solo en dos cosas. La primera cosa está en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice este versículo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, este versículo yo lo he escuchado en otras predicaciones y la mayoría de las veces lo usamos o lo usan para hablarle a los jóvenes para que no se contaminen con las cosas del mundo. Ahora, es válido. Pero este versículo es mucho más profundo de lo que pensamos, porque solo imaginemos la situación de Daniel. Estaba en otro país, en un entorno totalmente lleno de idolatría, perverso, lleno de brujería. A él mismo lo obligaron a aprender, ¿verdad?, las cosas de la cultura babilónica, que estaba llena, repito, de idolatría y ocultismo. Pero él se propone, y esa es la cosa que tenemos que hacer usted y yo. Si esto es un juicio o no lo es, de todas maneras, tenemos que aprender a hacer esto. Tenemos que aprender, tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Ahora dices, no, pues yo soy cristiano, yo no me contamino. Espérese tantito, mire. En la situación en que estamos, la tentación para contaminarnos es grandísima, pero enorme. Y usted me va a entender ahorita que le explique. ¿Por qué? Mire, usted y yo, bueno, yo sé que hay gente que tiene que salir a trabajar todavía, pero una gran parte de nosotros, pues estamos en casa. Nuestros hijos no van a la escuela, toman sus clases en línea. Estamos ahí pues encerrados y créame que estamos aprendiendo un montón de cosas, pero el punto es que estar encerrados ya tenemos más o menos, no sé, yo creo que mes y medio en esta condición. Los primeros días quizás eran hasta fiesta, ¿no? ¡Qué padre! Aquí nos paramos tarde, pero luego empezó quizás a reflexionar, a darnos cuenta pues que no son vacaciones, aunque se atravesaron las de Semana Santa ni nos supieron. Pero no son vacaciones. De todas maneras hay que sacar las cosas, hay que trabajar de alguna manera, hay que producir de alguna manera. Los hijos tienen que hacer tarea. El punto es que estando ahí llega el momento en donde se genera un ambiente raro. Yo creo que si estuviera usted frente a mí, yo le diría cuántos aquí sienten en su casa de repente un ambiente raro, levanten la mano. Yo estoy seguro que yo vería varias manos levantadas. Se genera un ambiente raro. Usted y yo tenemos que tener cuidado de que las cosas negativas como la ansiedad, estar encerrados genera ansiedad, como la desesperación, el aburrimiento, la frustración por no poder salir. ¿Cuántos extrañan ir al cafecito por lo menos? Ir a la tienda a comprarse algo, y no estoy hablando de la tienda de la esquina, no sé, ir a comprarse un par de calcetines. ¿Cuántos de ustedes extrañan, verdad, la convivencia con los amigos? Entonces esto genera frustración, letargo, embotamiento, tristeza, enojo. No me diga que no se ha peleado bien bonito con su familia. Pues yo sí confieso mis pecados porque me he dado unos agarrones bien sabrosos. Pero esto me obliga a vivir mi cristianismo en mi propia casa. Depresión, etcétera, etcétera. Ahora, esto se genera por el simple hecho de estar confinados. ¿Y a dónde voy con esto? Que en la necesidad de aliviar esto, de tranquilizarnos, de calmarnos para que este ambiente no perdure en la casa, buscamos la manera de distraernos. Y es aquí donde va mi punto. Buscamos maneras de distraernos, buscamos maneras de calmarnos. ¿Y qué hacemos? Yo estoy seguro que usted ya sabe la respuesta.
Nos vamos al internet. En mi casa, por lo menos, nunca en toda mi vida de casado se había usado el Wi-Fi como en esta época. Nunca en toda mi vida habíamos usado tanto internet. De por sí andamos medio chafas con el internet de casa. Hay momentos donde se traba y nomás escucho, ¡Ey! ¿Quién está usando el internet? Es que no me dejan subir mi video. ¡Ey! Es que está... Porque todos estamos usando el internet. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con proponer en el corazón no contaminarse? El internet está lleno de basura y usted lo sabe. ¿Qué hacemos cuando ya no tenemos nada que hacer? Usted sabe qué hace. Si usted no tiene cuidado, no solamente se le pueden ir horas y horas y horas viendo basura, sino que usted puede ver y escuchar cosas que entran a su corazón y contaminan su espíritu, su mente y su alma. Así. Mire, caemos en la red, caemos en el internet. Hay pecados como chismes. Sí, desde el internet uno se hace chismoso. Intrigas, pleitos. Te puedes pelear por el Facebook. Envidias. ¿Por qué? Porque subimos mentiras y codiciamos. Flojera, pérdida del tiempo. Y de las cosas más graves son los pecados sexuales. El ocio, la flojera, la ansiedad, llevan o pueden llevarte a las cosas sexuales. Cosas como lujuria, pornografía y otro tipo de impurezas. Y si usted no se propone en su corazón no contaminarse, lo más seguro es que ya está bien contaminado. Somos tentados, y lo hablo de mi corazón, somos tentados a este tipo de cosas. Como no podemos salir, no hay mucha distracción. Netflix, ya metí un gol, un comercial, está demasiado en la casa. Vemos todo tipo de películas que no deberíamos ver. Entonces, Daniel no tenía internet, pero tenía otro tipo de tentaciones. Y él, guiado por Dios, en su juventud, propuso en su corazón no contaminarse. Y yo quiero animarle a eso. De veras, en serio. No sabemos en qué va a parar todo esto. Pero la tentación a la contaminación en tu propia casa es muy, pero muy grande. Muy grande. Tenemos que ser sabios. Daniel no quería comer la comida del rey, primeramente porque era comida que estaba ofrecida a los ídolos, y segundo porque ahí había alimentos que para él no eran permitidos por la ley judía. Y él prefirió saciar su hambre por Dios que saciar el hambre de su carne. ¿Cuál hambre vas a saciar? Porque sabes que hay una cosa, vas a sacrificar algo de todas maneras. O sacrificas tu carne o sacrificas tu relación con Dios. Tú decides qué quieres sacrificar. Porque en esos momentos de ocio es lo que hacemos. O sacrificas la carne o sacrificas tu relación por Dios. La decisión es tuya. Daniel propuso no contaminarse en su corazón y él prefirió sacrificar sus pasiones, su carne, pero no sacrificar su relación con Dios. Yo creo que es un buen tiempo para rescatar cosas que se han perdido. Yo solo me hice esta pregunta. ¿Qué haríamos ahorita si no tuviéramos internet? Mi casa sería una locura. ¿Qué haríamos si no tuviéramos internet? Si usted no tuviera televisión y no tuviera internet, ¿qué haríamos? ¿Hay que estar encerrados? No hay internet y no hay televisión. ¿Qué haría usted? Cuando yo era niño, bueno, ya siglo pasado,
Obviamente no existían esas cosas. ¿Con qué yo me relajaba? Haciendo muñequitos de plastilina, haciendo casitas de lodo, inventando cosas. La creatividad se desarrollaba dibujando. De repente yo escucho a mis hijos cuando les quito el internet porque lo tengo que hacer. Es que estoy aburrido y no sé qué hacer. Esas son sus palabras. No sé qué hacer. Les doy sugerencias y ninguna les gusta. Yo digo, ¿cómo se les ha bloqueado la creatividad por causa del internet? Propone en tu corazón no contaminarte. Esto es muy en serio. Porque quizás si tú no frenas, si tú no pones límites, si tú no meditas en esto, no tenemos idea del efecto, no que va a causar en el mundo, en tu propia vida, el efecto negativo. Yo he escuchado por ahí que luego ponen, ay, ahora que regresemos a la iglesia, vamos a regresar bien prendidos. ¿Sabe qué? Yo honestamente lo dudo. Quizás vamos a regresar emocionados, pero hay una diferencia de regresar prendidos a regresar emocionados. ¿Emocionados por qué? Porque ya puedo salir a la calle y porque ya puedo ir a la iglesia y puedo ver a mis cuates. Pero de eso a regresar prendidos, yo sí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque una persona prendida es porque ha estado en comunión en serio con Dios. Y la verdad, en estos tiempos, solo usted sabe cuánto tiempo invierte en su comunión con Dios. No contaminarse incluye también evitar no darle rienda suelta a pensamientos o emociones negativas dentro de usted. El Salmo 73, versículo 2 al 9, ahí narra cómo Asaf dice, por poco se deslizaron o se resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, y empieza a pensar un montón de tonterías, al punto de decir, en el versículo, déjenme lo encuentro, dice, llegué a pensar que era en vano haber lavado haberme cuidado, haberme guardado para Dios. Eso es peligroso. Algunos dicen, pues vale el gorro, ¿no? ¿Para qué soy cristiano? Dice que en el versículo 22, bueno, desde el 21, estoy hablando del Salmo 73, dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia. Yo le soy honesto, yo ha habido tiempos, y se lo dije a mi esposa, me siento como una bestia. Pero bueno. Él da la solución en el versículo 17 cuando dice, hasta que entré en el santuario de Dios, es decir, hasta que no me metí a la presencia, es que entendí. Propóngase en su corazón no contaminarse. Y no más paracetamol, no una frase bonita, no un video motivacional, no algo positivo para animarse. Eso es paracetamol, señores. Y bueno, la segunda cosa que hizo Daniel, la primera fue, no, se propuso en su corazón no contaminarse, pero la segunda cosa que Daniel hizo, mantuvo su relación con Dios. O sea, una cosa es proponer en tu corazón no contaminarte y otra cosa es realmente mantener tu relación con Dios. Le voy a decir una frase que a mí me sacudió. Necesitamos encontrarnos con Dios, no con la religión cristiana. Algunos extrañan no a Dios, extrañan la religión cristiana. Ay, extraño ir a la iglesia. O sea, sí, entiendo esa parte. Pero yo pregunto, ¿por qué extrañas ir a la iglesia? Yo me puse a pensar, Daniel estaba, como ya le dije, viviendo en Babilonia, no había templo donde se adoraba a Dios. Entonces Daniel no tenía su congregación. Daniel no podía ir a la iglesia. Pero Daniel supo conservar su relación con Dios aunque estuviera lejos. Qué bueno que extrañe su iglesia, qué bueno que extrañe las reuniones. Pero yo le pregunto, ¿usted extraña a Dios o extraña las reuniones? Sea honesto. ¿O extraña escuchar a su pastor que ama tanto? Gracias por amarme. ¿Extrañas a qué?
¿Extrañas ver a los cuates? ¿Qué extrañas? ¿Comer en la tiendita en el café? No sé. ¿O extrañas a Dios? Si extrañas a Dios, yo quiero decirte que en tu casa, en tu cuarto, está Dios. Algunos, como dije, lo que extrañamos es la religión cristiana, el ambiente, wow, la alabanza. Yo extraño, pero creo que Dios nos está llevando a no extrañar la religión cristiana. Dios nos está llevando a extrañarle a Él. Y yo espero que realmente usted extrañe a Dios. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, reaccionaron, porque como dije, no se podían reunir, no había templo. Los babilonios derribaron y quemaron el templo de Salomón, tan hermoso. Ya no había donde reunirse. Y de hecho el Salmo 137, versículo 1 al 6, habla de esto. Habla de que se sentaban en los ríos de Babilonia a llorar. De hecho está esa canción, en los ríos de Babilonia. Es una canción que sale de ahí, del Salmo 137. Es una canción pues, mundana, si usted lo quiere decir así. En los ríos de Babilonia se sentaban a llorar porque se acordaban de cómo cantaban, de cómo iban a ofrecer sacrificios al templo y ya no podían. Sin embargo, Daniel supo conservar su relación con Dios, aunque no tenía templo donde reunirse, aunque no estaban por ahí los levitas, aunque no estaban los sacerdotes, aunque no había cómo ofrecer sacrificios. Él supo conservar su relación con Dios, aunque estuviera en cautiverio, en medio de un juicio enviado por Dios. Y bueno, ¿y qué hacía? Usted se va a dar cuenta si usted lee Daniel, que él oraba. Ahora, aquí quiero hablar un poquito, a ver si no me meto en problemas. ¿Cómo cree usted que eran las oraciones de Daniel? Yo en estos días he estado en conflicto con algunas oraciones. ¿Cómo eran las oraciones de Daniel? Es cierto, se está levantando oración por todas las que bueno, pero la verdad, honestamente, tenemos que pensar cómo son nuestras oraciones hoy en día. Mire, ahí le va. A más de alguno, yo sé que le voy a sacudir con esto, pero aunque en el libro de Daniel, capítulo 10, en el versículo 13, habla de una guerra en lugares celestiales, ¿no? De que viene el arcángel y el príncipe de Persia, que es sinónimo de Satanás, se le opuso y bla, bla, bla. Una guerra en los lugares celestiales. Y la Biblia sí dice que estamos en una guerra espiritual. Pero yo no he leído hasta este día ninguna oración de Daniel reprendiendo demonios. Ahora, no estoy diciendo que no debemos reprender demonios. Por eso quiero aclarar esto. Yo creo en los demonios porque la Biblia habla de los demonios. Yo creo en el diablo porque la Biblia habla del diablo. Jesucristo echaba fuera demonios. Ese no es el punto. El punto es que tenemos que saber orar en un tiempo de juicio. Simplemente piense, si esto fuera un juicio de Dios, vamos a pensar que así es. Si esto es un juicio de Dios, obviamente el autor de esto es Dios. Usa al diablo, usa quien sea, pero el autor es Dios. ¿Por qué? Porque él considera que el mundo necesita ser sacudido, ser reprendido, ser disciplinado para que se vuelva a él. Entonces, obviamente tiene que darle, ¿me entiende? Ahora, si usted y yo, para enfrentar este juicio, nos la pasamos reprendiendo demonios, ¿sabe qué va a pasar? Nada. Porque aunque los demonios estén atrás de todo esto, no se van a ir por el simple hecho de que es Dios mismo quien les dio el permiso de hacer las cosas. Leamos Job. ¿Quién le dio permiso a Satanás de provocarle la crisis a Job? ¿No fue Dios? Ahora imagínense a Job reprendiendo al diablo. Y diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Por eso le digo que tenemos que meditar en la Escritura para saber cómo reaccionar en tiempos como estos. Yo no veo aquí que Daniel estuviera reprendiendo demonios.
Tenemos que ser muy guiados por el Espíritu Santo. Daniel estaba, escúcheme bien, lea Daniel. Él vivió en un tiempo de juicio. Daniel estaba más enfocado en ¿qué? En mantenerse humillado ante el Señor que reprendiendo demonios. Yo creo que nos hace más falta eso. Como le dije, no se trata de no creer en los demonios, yo creo en ellos. Pero hay que escuchar al Señor. ¿Cómo sabe usted qué está haciendo el Señor? Yo creo que por encima de todo esto está Dios, sea lo que sea. La gente pregunta, ¿y esto qué es? ¿Quién tiene la culpa? Mire, no sé quién tiene la culpa. Una cosa sé, que la maldad sí ha aumentado y estoy seguro que el clamor se levantó delante del Señor. Y yo sí creo que el Señor está sacudiéndonos, que Dios está sacudiendo al mundo para que nos volvamos a Él. Si usted reprende demonios y esto no se quita, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a frustrar, usted se va a cansar, porque se va a cansar. Usted se va a desanimar, porque dice, pues no pasa nada. Porque estamos orando mal. Hay momentos para reprender demonios, pero hay momentos donde tenemos que orar de otra manera. Daniel se enfocaba, como ya lo dije, en mantenerse humillado delante del Señor. En este libro de Daniel, usted va a ver a este profeta doblegado ante el Señor. Totalmente doblegado. Solícito para oír las instrucciones y oír la palabra de Dios, y sus oraciones estaban enfocadas totalmente en eso. Daniel fue fiel orando, no solo cuando había juicio a su alrededor, sino aún cuando había amenazas. En Daniel capítulo 6, versículo 10 es un versículo tremendo, porque había un edicto en contra del mismo de Daniel, de que si él oraba a su Dios, lo iban a mandar al foso de leones, y todos sabemos que lo mandaron al foso de leones. ¿Y sabe por qué lo mandaron al foso de leones? Porque oraba a su Dios 3 veces al día con las ventanas abiertas en su propia casa. No iba al templo porque no podía, no había, pero él mantenía su comunión con Dios. Él tenía su iglesia en casa. Y sus oraciones no eran en contra de los demonios, eran oraciones de humildad delante del Señor, de quebranto. ¿Sabe qué? Nos hace falta quebranto. A mí no me gusta el quebranto. Yo he sido quebrantado en mi salud en estos años. Pero ¿sabe qué? Nos hace falta estas cosas. Nos hacemos verdaderamente espirituales cuando pasamos por quebranto. Y si rehusamos o huimos al quebranto, nos tomamos un paracetamol. Esto no te va a aliviar, esto no te va a curar, esto no va a llevarte a cumplir el propósito. Tienes que pasar. Y Daniel aprendió muy bien. Y yo digo, Señor, enséñanos. Vemos a Daniel orando, aún junto a sus amigos. Usted puede orar, quizás no con sus amigos físicamente, pero ahí sí usa el internet. Pero hay que saber orar. Por ejemplo, vemos que él oraba y le pidió a sus amigos que Dios les revelara la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Entonces eso es una clave. ¿Cómo orar? Oremos para que Dios nos revele su plan con todo esto, porque quiero que sepa que todo esto tiene un propósito. Esto no se le ha escapado a Dios de sus manos. Dios tiene el control de esto. No es el mundo, no es el diablo, no es el gobierno, no, es Dios quien tiene el control de la historia. Entonces, ¿por qué no orar? Señor, revélanos tus planes. ¿Qué quieres hacer con todo esto? Eso es lo que oraba con sus amigos. Señor, revélanos el sueño. Aumenta en nosotros el entendimiento. Ore eso. Ore por sabiduría. Ore por un entendimiento espiritual. Ore por inteligencia espiritual. Ore para que usted pueda escuchar las instrucciones de Dios. Ore por un corazón sensible al Señor. Esas son las oraciones que debemos hacer en este tiempo. Daniel oraba. Mire, yo creo que no debemos orar esto que le voy a decir. Esto no deberíamos orarlo ahorita. Cosas como, Señor, que ya se acabe todo esto para que volvamos a nuestra vida normal.
Señor, que ya se acabe todo esto para volver a nuestras actividades cotidianas. No ore eso. Le voy a decir por qué. ¿Cómo sabe usted si precisamente lo que Dios quiere es que usted no lleve esa vida que llevaba? Usted quiere regresar a esa vida normal. Pero ¿cómo sabemos si lo que quiere Dios precisamente es eso? Que no llevemos la vida que llevábamos. Y esto nos ha frenado. Que Dios le guíe. Que Dios le guíe. En lugar de decir que esto ya se acabe, Señor, que se cumpla tu propósito con esto. Créame, yo en mi carne ya quiero que se acabe. O sea, yo me quiero ir ya de shopping. Espérese, ya me quiero al mercadito de pulgas. Me encanta ir a las chácharas. Espérese. ¿Cómo sabe usted que lo que quiere Dios es que cambiemos nuestro estilo de vida realmente? Yo no sé. Entonces, oremos eso. Cumple tu plan. No sé cuánto va a tardar. Que si un mes más, que si... No lo sé. Eso no es el punto. Tenemos que aprender a ser pacientes. Y yo me pongo en la lista. Y tenemos que estar bien sensibles. Una de las cosas que a mí Dios en lo personal me ha estado hablando es de verdad. Dios me ha dicho, vive tu cristianismo en tu propia casa. Eso no está fácil. Pero hemos tenido que aprender con mi familia eso. A vivir el cristianismo en la propia casa. Y si eso es parte del propósito de Dios con todo esto, que se cumpla. No le hace que se tarde otro mes o 2 meses, no sé. Pero no le pidamos que ya se acabe y que volvamos a nuestra vida normal. Mejor le pidamos al Señor, que tarde lo que tarde, pero que mi corazón cambie. Vamos a pedir lo que dice el Salmo 26:2. ¿Qué dice este salmo? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Daniel, en medio de un tiempo de juicio, supo no solo conservar su corazón para no contaminarse, sino supo mantener su relación con Dios y oraba. Lea las oraciones, lea todo Daniel. Yo le recomiendo de hecho esos libros. Lea todo Daniel, lea Apocalipsis, lea Jeremías. Son lecturas para este tiempo. Yo sé que nos gustan los salmos para que me dé ánimo, pero ¿sabe qué? Necesitamos entender un poquito más lo que va a venir. Lea los evangelios, especialmente Mateo. Porque todos estos libros que le acabo de mencionar, lea Job, nos enseña cómo enfrentar el sufrimiento. Entonces, Job, Daniel, Apocalipsis, Jeremías, lea estos libros. No solo tome paracetamol. Ánimo, ánimo, ánimo. Tranquilo. Las oraciones de Daniel eran oraciones de confesión, de arrepentimiento, de pedir perdón. En Daniel 9:4 dice, yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esas eran las oraciones de Daniel. No eran oraciones de te reprendo diablo y te reprendo demonio y te reprendo. No, eran Señor, nosotros somos los que hemos pecado. Él dice como en el versículo 8, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes. Y sí, nuestros gobernantes tienen confusión. Pero también nosotros, de nuestros príncipes, de nuestros padres, contra ti hemos pecado. Todos estos versículos hablan de cómo oraba Daniel. Todo el capítulo 9, léalo una y otra vez. Ahora, dentro de sus oraciones, Daniel hablaba sobre las promesas de Dios, y eso es algo que podemos orar. Dios tiene promesas, Dios tiene propósitos. Señor, lo que has hablado para tu iglesia, cúmplelo.
y Él ha hablado que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Haga como haga, el plan que sea, la manera que sea, pero Señor, cumple tu propósito. Si tienes que meterme al molino, muéleme. Yo le llegué a decir a un amigo pastor, le digo, me siento como si estuviese siendo machacado como las aceitunas o como las uvas. Le dije, me siento en un Getsemaní, me siento en un lagar. Es duro, pero si es necesario pasar por ahí para que salga el vino, para que salga el aceite, pues dale, Señor. Y bueno, por último, para conservar su relación con Dios, acuérdese, él oraba, pero él también escudriñaba los escritos que tenían en esa época. Por ejemplo, en Daniel 9, en el versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel leía a Jeremías atentamente. Ahora, hay tristeza quizás en todo esto. ¿Sabe qué? Siéntala. No se tome un paracetamol. Siéntala. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que hay tristeza de la que no debemos arrepentirnos. Esto lo dice 2 Corintios 7, 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, dice, aunque les contristé con la carta. O sea, el apóstol Pablo envió una carta a los corintios y les habló muy duro y los contristó. Le dice, los contristé por carta. Dice, pero no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, o sea, sentí feo, pero no me pesa. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo. Dice, veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, dice, pero ahora me alegro, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Es como cuando usted tiene que castigar a sus hijos, como cuando tiene que darles una nalgada. Uno siente feo, pero hay momentos donde lo necesitan y necesitan sentir dolor, necesitan llorar. La tristeza, según Dios, dice el versículo 10, produce arrepentimiento para salvación. Entonces, a mí me ha dado miedo ser como los profetas del tiempo del cautiverio. Y estoy hablando no de Daniel, otros profetas como lo fue Jeremías. Jeremías vivió antes del cautiverio y un poquito durante. Pero había profetas durante la época de Jeremías, pero eran profetas falsos. Y profetizaban, te va a ir bien, rey, mira que tú sal a la guerra y Dios está contigo. Y yo escucho y leo y digo, es paracetamol. Puras pastillas para que no te duela y no veas la realidad. Yo no quiero ser un profeta o uno que habla la palabra y solamente palabras lindas. Yo siento fuertemente que tenemos que pensar. Yo no sé, repito, si esto es juicio o no, pero sí creo que es un buen entrenamiento. Y tenemos que meditar. Ahí en Jeremías 6, versículo 8 dice, corrígete, Jerusalén. No, Jeremías está diciendo esto. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. O sea, la advertencia de Dios. Si lo que necesita o lo que necesitaba Jerusalén era escuchar esto, imagínese a otros diciendo, no te preocupes, Jerusalén, todo te va a ir bien, todo va a estar bien, tú échale ganas, esfuérzate. O sea, espérame, hasta usamos la Biblia, esfuérzate, sé valiente. Sí, Dios está contigo, sí. Pero hay que saber discernir cuándo dar una palabra y cuándo dar otra palabra. Si usted lee todo esto de Jeremías 6, del 8 al 16, o sea, son muchos versículos, pero son versículos que a veces necesitamos oír. Dice el versículo 11, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré.
Wow. Quiero concluir compartiendo algo que Dios me hablaba en este tiempo, meditando en algunos juicios, como ya le dije, este juicio que está en la escritura de el cautiverio babilónico, pero obviamente hay otros juicios. Está el juicio del diluvio, está el juicio de Sodoma y Gomorra, y ahí, cuando yo leía sobre Sodoma y Gomorra, como ya leímos hace rato, subió el olor, el oído, el clamor de la maldad, y Dios desciende para ver si ya se había consumado, si ya había llegado al límite, y ya había llegado. Sabemos de la intercesión de Abraham, pero hay un pasaje que tocó mi corazón y quiero compartírselo para terminar. Dice la Biblia que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, quien los recibe fue Lot. Lot les ruega para que se queden con él en su casa y allí coman, y él les lava sus pies y les prepara alimentos. Y luego dice la Biblia que los hombres de la ciudad tocaron a la puerta de Lot porque querían a esos dos ángeles para hacerles mal, y hablaba de asuntos sexuales. Y obviamente Lot no lo permite, pero luego la gente, los hombres quieren sacar a Lot, lo quieren a vengarse porque no les permite, no les entrega a los hombres, y los ángeles ponen ceguera temporal. Pero cuando sucede todo esto, los ángeles le dicen a Lot: apresúrate, apresúrate, Lot. Agarra tus cosas, ve por tu esposa, ve por tus hijas, ve por tu familia, quien viva con... agárralos y vámonos, porque Dios va a destruir este lugar. Entonces Lot dice que la Biblia que agarra a su familia y los está preparándose, y vuelve a decir que los ángeles apresuraban a Lot. Le decía: Lot, apúrate, no vamos a hacer nada hasta que no estés lejos de este lugar. Pero hay una parte donde dice que Lot se detuvo, como titubeando. Y es ahí donde tocó mi corazón, porque él se detiene como titubeando, y dice la Biblia claramente que los ángeles agarran a Lot, escuche bien, y lo sacan prácticamente a la fuerza. Ahora, ¿esto por qué tocó mi corazón? Porque yo pude ver a Lot con un corazón dividido. Por un lado, quería salvar su vida y la de su familia, y sí se quería ir. Pero por otro lado, su corazón estaba arraigado en su vida, en ese lugar. Por eso se detuvo. Si su corazón no hubiera estado arraigado, no se hubiera detenido, él se hubiera salido rápido. Estamos hablando de un juicio. Pero luego dicen los versículos que Dios, por su misericordia, sacó a Lot de ese lugar. Y es ahí donde yo oré y dije: Señor, si tú ves que mi corazón está dividido, oblígame a hacer tu voluntad. Así como obligaste a Lot y lo sacaste prácticamente a la fuerza, por amor a tu siervo Abraham, por amor al mismo Lot, por amor a tus propósitos. Señor, hazlo conmigo. Si tú ves que nuestro corazón está dividido, quizás entendemos que es un tiempo duro, pero todavía estamos demasiado arraigados a estas costumbres, a este mundo, a estas cosas, y una parte de nosotros está contigo, pero otra parte está con este mundo. Señor, oblíganos a hacer tu voluntad. Y sabe que estas son determinaciones muy duras. Esto no se cura con un paracetamol. Esto se cura enfrentándolo como va. Es tiempo de ser totalmente honestos con Dios, de derramar nuestro corazón y de pedirle: Señor, no me des paracetamol para que se me quite el dolor. Si tengo que sentir dolor, que lo sienta, pero que se cumpla tu palabra y tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús.
Pues espero que le haya ayudado. Permítame orar para terminar. Señor, gracias. Dios, que tu Espíritu hable en tu palabra y en lo que has puesto en mi corazón, para que, Señor, realmente no pongamos un curita en una herida que requiere mucho más atención. No tomemos una pastillita cuando se trata de algo mucho más fuerte y más profundo. Abre los ojos de tu iglesia, abre los ojos de tus hijos, abre el entendimiento, Señor, para que sepamos qué estás haciendo y que en lugar de resistirnos, cooperemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Le mando un abrazote. Gracias.